Vamos a presentar, en primer lugar, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Javier Villanueva, VMware Channel Distribution and Alliance Manager. Bienvenido, Jaime. Aquí. Estamos. Y el segundo panelista es Daniel Escarafía, que es de Hitachi Director Regional para Spanish Sudamérica. Daniel, bienvenido, un fuerte aplauso para él. Acá. Es agua. Vamos a hablar... ¿Qué vamos a hablar? Todavía no sé. Sí. Primero vamos a hacer un videito, resumen de una idea de lo que es hiperconvergencia para los que no están, digamos, alineados. ¿Ponemos el video? Genial. Las empresas de todo el mundo recurren a TI como una fuente de diferenciación y ventaja competitiva. Sin embargo, las organizaciones de TI suelen verse limitadas por centros de datos heredados que no pueden adecuarse a las exigencias de los entornos actuales de computación en nube. VMware tiene la solución, el centro de datos definido por el software. Ahora, usted puede crear una plataforma única unificada para sus aplicaciones y prestar servicios de TI con automatización, flexibilidad y eficiencia sin precedentes. En este centro de datos, los servicios de procesamiento, almacenamiento, redes, seguridad y disponibilidad se agrupan, suman y suministran a pedido con software inteligente regido por políticas. El resultado es un centro de datos optimizado por la era de la nube, con una inigualable agilidad del negocio, operaciones simples y costos más bajos. El centro de datos definido por el software ofrece los mejores SLA y puede implementarlo ahora con VMware vCloud Suite. Bueno. Primera pregunta que yo tengo que ponerlas compartí ahí cuando estuvimos reunidos es... déjeme que yo quiero... Tengo una presentación. Acá está, muy bien, qué lindo. Ahí está la presentación. Bueno, le pusimos con un dibujito anecdótico a la duda mía, básicamente. Estamos todos, digamos, como en duda. ¿Qué es esto del IT tradicional, data center clásico, a lo que es la estructura convergente y esto nuevo de la vorágine, todo integrado o no, de la hiperconvergencia? Okay. Yo le voy a dejar después un poquito a Dani. A Daniel que hable un poco, pero digamos un poco la idea que teníamos, y estamos hablando con Daniel, es tratar de bajar a tierra muchos de los conceptos que se estuvieron hablando antes y realmente darle forma y decir, bueno, todo lo que nosotros vamos a estar hablando son soluciones actuales, son soluciones que ustedes pueden pedir y son soluciones que existen, digamos. No vamos a presentar o no vamos a hablar de soluciones que sean PowerPoint. O sea, todo lo que vamos a hablar es existente. Y ahora lo dejo un poco a Daniel para que explique un poco lo que es hiperconvergencia. A ver, un poco mi idea era tratar de explicar de la manera más simple posible qué es esto de la hiperconvergencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en este rubro, en este ambiente, a escuchar estas nuevas tendencias, estas palabras súper difíciles y que de alguna manera son como tendencias de mercado que llegan a nuestras regiones después que se implementen en otros lados y generan bastante dudas en cuanto a cuál es la aplicabilidad. Entonces yo quiero tratar de explicar en 2 o 3 palabras, a veces no puedo 2 o 3 porque me extiendo bastante, o se me enseña, 2 o 3 palabras un poquito qué es lo que es la hiperconvergencia en sí. O sea, nosotros cuando hablamos de infraestructura en un data center, básicamente tenemos 3 grandes componentes como para poder quizás simplificarlo un poco, que es toda la parte de comunicaciones, la parte de procesamiento y la parte de almacenamiento, ¿no? Esos son los 3 grandes componentes. Me gustaría hacer quizás un paréntesis y charlar un poco de lo que nos trajo el año pasado este evento, que también estuve invitado, que era toda la parte de Software Defined Data Center. Claro. ¿Qué es el Software Defined? Es justamente trabajar sobre estos 3 componentes y tener como una capa de software o de inteligencia que permita abstraer la capa física de la capa lógica, ¿no? ¿Para qué hacer eso? Obviamente para poder tener una flexibilidad en cuanto al trabajo y al manejo de las capas físicas y tener como un acceso lógico independientemente de lo que tengamos por debajo. Me acuerdo que hablamos de la parte de administración de servidores, SDN, estuvo la gente de Cisco hablando de la parte y a mí me tocó charlar un poco de la parte de almacenamiento, de lo que es Software Defined Storage, pero como para entender un poco qué es la tecnología definida por software. Yo traje un ejemplo el año pasado y me gustaría tratar de recordarlo un poco, que tiene que ver con un edificio. No sé si te acordás que nosotros podemos hacer un paralelismo del edificio como nuestra empresa, ¿no? Tenemos una realidad de mercado, tenemos un proyecto de construir un edificio de 10 pisos, hacemos el cimiento, que podría ser la capa del almacenamiento que contiene todos los datos,
para hacer los 10 pisos, pero a la mitad del proyecto cambia la legislación vigente y de repente ahora podemos hacer 20 pisos. Al lado están construyendo otro edificio de 20 pisos, con lo cual me cambian las condiciones de mercado. ¿Qué pasa? Si yo hice un cimiento para 10 pisos, yo puedo hacer muchas cosas en ese edificio, pero lo que seguro no voy a poder hacer es hacer los 20 pisos, ¿no? Entonces, si hacemos el paralelismo con lo que es la parte de IT, si yo pudiera tener un botoncito mágico en el cual puedo apretar, expandir ese cimiento en forma dinámica y poder hacer mi edificio de 20 pisos y adaptarlo rápidamente a las circunstancias de mercado, estaría de alguna manera en una situación competitiva superior respecto del resto de los oferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con el software defined. ¿Por qué explico lo de software defined? Ahora vamos a ver cómo hace un link esto con lo que es hiperconvergencia. Primero, cuando hablamos de estos 3 componentes, podemos ver varias formas de agruparlos en un data center. Seguramente la mayoría conoce lo que es la infraestructura tradicional. La mayoría de ustedes debe tener infraestructura tradicional en su data center, que es básicamente el cliente como integrador de la tecnología. El cliente compra las soluciones de conectividad, trabaja con las soluciones de procesamiento y las soluciones de almacenamiento, se administran por separados, pero bueno, entre todas tratan de sacar una solución hacia su cliente interno, ¿no? La línea de negocio, etcétera, cualquiera de sus clientes internos. Do it yourself. Exacto. Esa es la IT tradicional, es trabajar en las 3 capas, que también se puede trabajar de la forma de software defined, ¿no? Podemos trabajar en las 3 capas, de hecho es lo que se está recomendando empezar a hacer. Pero seguimos siendo nosotros como clientes, o ustedes como gente de IT, los integradores de alguna manera de esta tecnología. ¿Qué es la infraestructura convergente? La infraestructura convergente es agarrar estos 3 grandes componentes y entregarlos en una solución cerrada para una determinada aplicación. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que yo tengo ya, desde el punto de vista de consumidor, una sola interfaz para consumir los 3 elementos, ¿no? Para dar un ejemplo, aprovechando Jaime que está aquí, que es de VMware, vamos a hablar de VMware. Por ejemplo, yo puedo tener una infraestructura convergente para una solución VMware, a donde en realidad yo como usuario lo que hago es requerir máquinas virtuales. Pero ya no me preocupo más por cómo el hardware trabaja internamente. O sea, ya el vendor me lo provee testeado, conectado y con un software que es la base de la infraestructura convergente, que se llama software de orquestación, que permite de alguna manera trabajar, esto es un poco técnico, con los element managers, con los sistemas de cada uno de los hardware y trabajar como un todo toda la infraestructura. Eso es convergencia, ¿no? Ahora, ¿qué es hiperconvergencia? Hiperconvergencia es ya empezar a trabajar de estos 3 grandes componentes, 2 de ellos, y agruparlos en un solo componente, que puede ser una appliance, ¿no? Básicamente lo que es procesamiento y almacenamiento dentro de una appliance. Digo, para hablar en criollo, para todos los que están acá, es un server con discos internos, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura. Pero la hiperconvergencia no es el server con el disco interno, la hiperconvergencia es el software que va a correr encima, ¿no? Ese es el habilitador de la hiperconvergencia. Este software, justamente el poder que tiene es poder trabajar este grupo de appliance como una sola entidad lógica, ¿tá? Y permitir algo que se llama scale out, poder crecer a medida que voy necesitando en forma lo más granular posible, ¿no? Ese es el gran secreto de por qué ahora tener un server con servidores con discos internos, discos flash es cool, cuando antes era atrasar en el tiempo, ¿no? Claro. La realidad es que ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de inteligencia que va por encima de esto para poder trabajar sobre esta solución. Y un poco como para darte pie a seguir, yo sé que no hay mucho tiempo, ahora esto es muy incipiente. Realmente hay muchas compañías que son startups que están ofreciendo este tipo de cosas, otras como nosotros que tenemos ya una gran historia en el mercado ofreciendo infraestructura IT, que estamos empezando a sacar soluciones de este estilo, y otras compañías que son exclusivamente de software, como VMware, que también están ofreciendo soluciones. Y van a empezar a ver una mezcla de sabores. Muchos van a trabajar con solo el software, que es donde realmente está el valor, y permitirles a ustedes que trabajen debajo diferentes proveedores de hardware o incluso cajas blancas, dependiendo la empresa. Y otras empresas le van a empezar a ofrecer una solución un poquito más integrada, donde ya la solución es software con su appliance, ¿no? con su hardware, ¿no? Esas son un poco las cosas que se están viniendo. Y eso es como para poner lo más claro posible a nivel de infraestructura lo que es la hiperconvergencia, ¿no? Okay. Tengo un pequeño detalle, digamos, bueno, VMware no va a dar hardware, así que siempre vamos a necesitar una alianza como, digamos, la de Daniel con Hitachi para poder implementarlo. Cuando hablamos de hiperconvergencia es todo integrado dentro del hipervisor, así como tienen todos los servicios de cómputo, es también meter
los servicios de la parte de storage y meter también la parte de software defined networking, que es una de las cosas que más le preocupan. Y poder habilitarlo desde ahí para hacerlo todo mucho más fácil y mucho más rápido para poder implementarlo. Me quedo el concepto de construir como que el ladrillo tecnológico y después la capa de software va integrando, no importa, vamos incorporando ladrillo y se va aumentando esta capacidad de procesamiento, digamos, procesamiento, almacenamiento, memoria y más. Ese es un beneficio importante de esto, muy parecido al tema de nube. Eso quería ir. ¿Qué beneficios? Okay. Déjame que paso una serie de slides nomás porque Dale. te da pie. Beneficios integrados de la hiperconvergencia. Ok. Uno de los beneficios importantes es el tema de esta escalabilidad como uno lo tiene en la nube. Yo ahora voy a empezar a hablar un poco del tema nube básicamente privada, que es un poco lo que le preocupa a ustedes y creo que también va a cerrar con muchos de los conceptos que se hablaron antes. Cuando hablamos de nube, en realidad uno lo que está preocupado es de crecer en forma, o mejor dicho, ir creciendo a la medida que uno lo necesita. Entonces, parte de todas estas soluciones hiperconvergentes son módulos o bloques que van creciendo a la medida que uno lo necesita. Eso facilita mucho, digamos, ir acompañando el crecimiento normal que pueda tener la empresa. Ahora, yo lo que están viendo un poco es un poco la visión que tenemos con respecto yo voy a hablar un poco del tema de nube y en especial del tema de nube híbrida, que es un poco lo que nos preocupa, donde del lado de VMware, obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, hablamos mucho del tema de nube privada. ¿Y por qué nube privada? Porque la realidad, lo que les está preocupando a ustedes es realmente las aplicaciones, las legacy que ya tienen y las legacy, o mejor dicho, las aplicaciones que ya están creando preparadas para la nube. O sea, tienen todo lo anterior que ya vienen invirtiendo muchísimo dinero y todas las nuevas que ya son cloud enabled y que pueden ir escalando de la manera o están desarrollados para poder correr en la nube. Primer punto. Segundo punto, el tema de seguridad y el tema de control, que es un poco lo que todas las personas que están en esta sala nos preocupa y donde claramente en el tema de cloud necesitamos tenerlo. Hay un estudio que dice que si ustedes no lo hacen, probablemente 40% de su presupuesto en los próximos años lo tome la línea de negocio y salga del budget de IT. ¿Por qué? No va a tomar la decisión el gerente de sistema y lo va a tomar en la línea de negocio. La línea de negocio va a necesitar una solución y va a buscar una solución lo más rápido posible. Si la tiene que buscar en el cloud pasando la tarjeta de crédito, lo va a hacer. Esa es la realidad. Ahora, si eso es compliance, si eso es seguro, si eso expone a la compañía a un riesgo, si eso, digamos, implica que cierta información confidencial de la empresa tenga que estar fuera de la empresa y sin control, no le va a preocupar a la línea de negocios. El problema lo va a tener la gente de seguridad, la gente de IT o cualquiera de las personas que tenga que tener el control y, obviamente, el tema de seguridad. Entonces, ese es el primer concepto. La otra, ¿cómo tengo todos los beneficios de la nube teniendo una nube privada? Porque en el fondo es un poco lo que estamos viendo, cómo escalo, digamos, de una manera elástica, cómo puedo dar respuesta, cómo puedo buscar más recursos si me quedo corto, cómo interactúo con, digamos, con algunas aplicaciones que puedo tenerlas in-house o las puedo tener en la nube. Hablamos de software as a service, cómo las integro. Probablemente aquellas aplicaciones que no sean core de sus empresas salgan a contratarla a un tercero. ¿Cómo sé que lo que me van a facturar es lo que yo necesito? Entonces, todo eso es parte de lo que ustedes tienen como responsabilidad y, digamos, tienen que darle una respuesta porque voy a ser sincero, si ustedes no lo dan, probablemente busquen otra persona que le pueda dar esa respuesta o busquen a alguien que les pueda dar esa respuesta. Eso es con respecto a por qué, digamos, necesitan ustedes transformar su data center y hacerlo una nube privada. Y cuando hablamos de nube híbrida, del lado de VMware hablamos del tema de que cualquier aplicación corra en cualquier dispositivo, voy a hablar un poquito del tema de dispositivos, ya que habló Ezequiel de Microsoft, y en cualquier nube. O sea, esta nube tiene que ser transparente, yo tengo que crecer en forma elástica. Necesito un disaster recovery, le pido a la gente de Level 3 que me haga de sitio de contingencia, por ejemplo. Si quiero que me haga un colocation y le pongo una nube privada mía para que ellos la administren, o puede ser una nube administrada por ellos, directamente en un esquema, digamos, multitenant sin ningún problema y donde yo voy a tener la misma visión y voy a saber cuánto me está costando en todo momento y dónde, digamos, ellos me van a poder ofrecer esos servicios. Y hablaba un poco el tema de los dispositivos, digamos. Uno de los problemas que tienen ustedes, o que tenemos todos, es el tema de lo que se llama mobile internet, digamos. Cómo estoy accediendo a esa información y cómo me permite acceder a esa información y cómo me aseguro que esa información está accedida en forma segura. Bueno, ahí es donde hay mucho para hacer
incluso se está hablando de lo que es Desktop as a Service, todo lo que tiene que ver con MDM. Eso lo que permite es realmente estar seguro que aquel que accede está accediendo a la información que me interesa a mí que acceda. Que si esa persona deja de pertenecer a mi empresa, realmente no tenga más acceso a esa información y tampoco a las aplicaciones que a mí me interesan. Otra cosa también importante, nosotros ayer y antes de ayer fue el VMworld, que es nuestro evento mundial en San Francisco, y una de las cosas también importantes es, por ejemplo, el tema de single sign-on en distintas aplicaciones y esas aplicaciones que puedan estar en mi nube privada, puedan estar en una del tercero o ser software as a service. ¿Okay? Eso es parte de las soluciones que estamos ofreciendo. Jaime, entonces, implementar una solución de ese estilo mejoraría el concepto de seguridad aplicada desde cualquier dispositivo que yo me conecte de alguna manera. Lo que estás garantizando es que lo que acceda ese usuario con cualquier dispositivo, y me divirtió porque hablaron de Tesla. Hoy Tesla, hay un estudio que dice que hoy accedemos alrededor de un promedio de 3 dispositivos a Internet normalmente por día. Se está hablando que en los próximos 2 años probablemente sean 6, donde probablemente sea el auto 1, obviamente sean dispositivos que hoy todavía no están, que tengan que ver con el Internet de las cosas y ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, ustedes tienen un desafío de cómo están accediendo a la información y a qué información o a qué aplicación están accediendo. Entonces, esos son algunos de los temas de seguridad que ustedes se tienen que preocupar, independientemente de si el servidor o tal bloque de datos está en tal lugar, digamos, que eso ya, o ese paradigma ya no existe, sino simplemente saber que todo lo que yo tengo está, digamos, el delivery de eso está hecho en forma segura. ¿Okay? Daniel, ¿algunos beneficios que vos veas con este concepto? Bueno, un poco el compromiso era tratar de bajar a tierra todo esto de la hiperconvergencia. Yo voy a tratar de... A ver, lo que dice Jaime es real, obviamente es la realidad del mercado de hoy, hacia donde tenemos que ir, que creo que no hay duda. Lo que es importante también es entender de que desde el lado de la infraestructura, detrás de una nube privada, una nube híbrida, no tenemos una sola plataforma, ¿no? Tenemos muchas cosas para poder hacer servicio. Entonces es importante entender qué cosa sirve para qué cosa, ¿no? O sea, porque si no se genera mucha confusión, parece que hoy la hiperconvergencia es la solución mágica que sirve para resolver cualquier problema que ustedes tengan. Y lamento no ser un pájaro buen agüero, pero lamentablemente no es así, no es una solución mágica, por lo menos al día de hoy, ¿no? Es una solución que sí está pensada para determinado tipo de aplicaciones, entonces, solo como para que ustedes tengan en cuenta en dónde sí estamos viendo que este tipo de soluciones se aplica son, primero, el primer beneficio es que debería, y lo pongo en potencial porque estamos en eso, no sabemos, debería ser un punto de entrada muy económico para algunas soluciones de virtualización, obviamente. Y aplica para aquellas aplicaciones a donde trabajar con procesamiento distribuido es una posibilidad, aquellas aplicaciones que necesiten de alguna manera trabajar con los datos muy cerca del procesador, ¿no? Para pasarlo en limpio podemos hablar de, por ejemplo, escritorios virtuales, aplicaciones con escritorios virtuales, ese tipo de aplicaciones más de nivel de entrada donde empezar a distribuir carga es una ventaja dentro de la aplicación. Lo que se está viniendo ahora, y seguramente va a ser uno de los usos más fuertes de la hiperconvergencia, van a ser soluciones de analytics, todo lo que es Big Data, ¿no? Todo lo que son sistemas distribuidos. Entonces, todo eso lo aclaro, ¿por qué? Porque dentro de la nube privada o híbrida, o pública incluso, existen otras soluciones. O sea, la hiperconvergencia tiene algunas cosas que todavía no resuelve. Si yo tengo una aplicación, si elegimos mal la aplicación, podemos tener algunos problemas. Entonces, es importante seleccionar bien. Si yo tengo una aplicación, por ejemplo, que es muy demandante de I/O, y yo tengo que crecer. Yo crezco en appliance, con lo cual no crezco solo en I/O. Yo crezco en I/O y crezco en storage. Entonces, de repente voy a tener muchísimo procesamiento para usar mi I/O y muchísimo storage que no estoy usando para nada, ¿no? Correcto. Y lo contrario pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una aplicación que es muy, muy demandante en capacidad, pero no procesa demasiado. Puede hacer procesamientos en algunos picos, pero y me pasa todo lo contrario. Tengo muchísima capacidad de procesamiento que no estoy usando y la capacidad que necesito. Entonces, mi punto es, hay muchísimos beneficios de la hiperconvergencia, eso no hay duda. Lo importante es seleccionar esta arquitectura realmente para aquellas aplicaciones a donde esos beneficios se pueden obtener, ¿no? Y acá estaba diciendo algo, Daniel. Muchas veces se ve, digamos, ya estamos en la versión, también trabajando en Hitachi en la versión 2.0 de hiperconvergencia, ¿no? Sí. Y Daniel habló un poco de, digamos, yo diría, las soluciones más de lo que puede ser para resolver desktops virtuales, para lo que puede ser una sucursal, donde obviamente está todo resuelto y también escala muy en forma lineal, digamos, incorporando bloques a esto.
Y hoy hablando, digamos, de los últimos anuncios, estamos hablando de hiperconvergencia de Software Defined Data Center o de nube privada directamente, ¿okay? Donde toda la solución está armada y realmente es una nube privada dentro de ese hardware. ¿Qué es lo que les facilita a ustedes? Poder tener, ya no estamos hablando de una máquina virtual en cuestión de 15 minutos, sino de tener un data center virtual en minutos y reaccionar de la manera que funciona un data center, digamos, basado por software, digamos, un concepto que VMware hace 3 años empezamos a hablar de esto, y también de algunas cosas como Software Defined Enterprise, donde decimos que la empresa va a estar definida por software, que también lo dijo Ezequiel de Microsoft antes. Entonces, esos son algunos de los conceptos, y esto es nuevo, digamos, donde uno puede llegar a tener esta nube privada directamente ya homologada y sacarse todos los problemas de lo que es la parte de administración, certificación, administración, life cycle de cada uno de los elementos, todo lo que tenga que ver con el parche, todo lo que venga nuevo e incluso el tema del retiro el día de mañana. ¿Okay? Eso gracias a una capa, digamos, que también maneja la parte virtual, pero también la maneja la parte de hardware inteligentemente arriba de todo esto. ¿Okay? Sí, me quedé pensando para... Te maté. No. Cosas muy nuevas. Acordemos que en un momento esto de la hiperconvergencia, la convergencia nació por una facilidad también de crecimiento de los data centers, facilidad de redundancia. Fuimos y vinimos un montón de cosas y se va perfeccionando, y lo que podemos contar son las cosas ya recontraprobadas. El tema es que el gerente de sistema o el gerente de tecnología de hoy vive a posteriori las cosas. O sea, ya le cuesta bastante invertir en un esquema tradicional. Y ahora le estamos proponiendo una virtualización, una convergencia, y ahora le estamos diciendo hiperconvergencia. O sea, la pregunta natural que viene es decir, bueno, miren a los ojos a la gente que está ahí y díganle, ¿cómo hacen? No, está claro. De alguna manera, como para avanzar en esto. Los beneficios se ven, obviamente después en la experiencia se van a encarnizar, digamos, pero ¿cómo hacen? Porque, digamos, me cuesta mucho el presupuesto, y ¿cómo hago para movilizar esto, no? A ver, yo creo que ninguno de los que están en esta sala no está acostumbrado al cambio, ¿no? Realmente todo es un cambio, Claro. todo es un tema de innovación, todo es un tema de cosas nuevas, y obviamente si están acá es porque les interesan las cosas nuevas, les interesa, digamos, todo lo que se está viniendo, ¿no? Entonces, digamos, estos son, y vamos a ser sinceros, todo el concepto de nubes, como fue en su momento el tema de virtualización, fue un concepto disruptivo que rompió mucho el esquema tradicional que estábamos teniendo, los silos que estábamos teniendo. Hoy piensen esto como directamente como si fuera todo el data center en uno, y no lo vean por capas o por silos separados cada uno de ellos. Hoy no se tienen que preocupar por el tema de redes. Cuando están definidas por software, ustedes pueden estar, digamos, creando todo lo que tenga que ver con firewalls, etcétera, etcétera, en forma prácticamente dinámica o en minutos. Entonces ya se rompe todo el esquema de seguridad que tenían antes, todo el tema de microsegmentación que permite tener máquinas virtuales seguras detrás de, digamos, del firewall físico que uno tenga. Entonces hay muchas cosas que se están empezando a cambiar y que están empezando a darle obviamente más seguridad y mucha más agilidad de la que tenían antes. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que empezar a ver, y creo que es parte de la idea que ustedes tenían cuando vinieron al foro, digamos, es qué cosas nuevas están viniendo, qué cosas nuevas me puedo llevar, o qué cosas puedo estar pensando para adoptarlo. Todo lo que yo les dije, como digamos, hablamos antes, son soluciones que existen hoy. ¿Okay? Yo no tengo nada que no beta, exista. Están implementadas y hay con casos. Algunos clientes en Argentina que ya lo tienen. La gente de Level 3 tiene todas estas soluciones implementadas y algunas para implementar también. Así que yo no veo ningún problema en ir investigando con ellos qué cosas ustedes quieren estar resolviendo y de qué manera un poco se sacan de encima todo lo que es la tarea tediosa de mantener digamos, un centro de datos, ya puede ser tradicional o no. ¿Por qué? Lamentablemente ustedes no van a dar innovación simplemente con eso. No es una ventaja competitiva manejar mejor o peor las luces de un data center. ¿Dónde van a estar ustedes? A nivel de nuevas soluciones, nuevas implementaciones, nuevas aplicaciones, etcétera. Déjenle eso a la gente que lo sabe manejar. Bueno, yo hablo por VMware, con la gente de Hitachi, la gente de Level 3 que las maneja perfectamente. Entonces, ustedes piensen en dónde ustedes realmente están haciendo algo innovador para su empresa. ¿Qué aplicación tienen que incorporar? ¿Qué otros servicios van a estar pudiendo dar? Y dejen lo que no, digamos, lo que es repetitivo, lo que es sencillo, aquellos que lo pueden hacer y lo van a hacer tal vez más económicamente o más fácilmente de lo que les cuesta a ustedes. Entonces, piensen en eso. ¿Okay?
Daniel. Bueno, yo para complementar un poco lo que decía Jaime, primero hay una tendencia muy fuerte, ¿no?, en el mundo que tiene que ver con el IT definido por el negocio, ¿no? Muchas veces en el pasado se trabajaba con determinados tipos de proyectos en base a lo que el negocio requería, pero de alguna manera el negocio terminaba adaptándose a lo que el IT podía hacer. Hoy en día eso cambió, hoy en día el negocio es el que va a definir lo que el IT necesita. Entonces, perdón, el negocio, de acuerdo a lo que necesita, va a definir lo que el IT tiene que darle. Entonces, el IT definido por el negocio cambia un poco el paradigma del CEO. Yo sé que estar parado de ahí me va a poner un poco en abogado del diablo cuando Jaime habla de todo esto, que está todo virtual y todo nuevo y todo. Hay que darse vuelta del data center y decir cómo hago, cómo cacho hago para transformar esto en la PPT que vi hoy a la tarde, ¿no? Es la verdad, el que lo pueda hacer. Entonces, lo importante, y me voy a tomar el atrevimiento de darles algunas más bien opiniones mías personales, ni siquiera son de la empresa que represento, tiene que ver con lo que yo veo en el mercado, tiene que ver con 2 o 3 cosas fundamentales. Lo primero es entender que hoy el IT es parte del negocio. No es más o sea, yo creo que todo el mundo ya lo habla, pero todavía no se lo cree la gente. O sea, la gente de IT todavía siente que es parte de un área de soporte, ¿no? En muchas organizaciones todavía el IT reporta al área de administración y finanzas. Entonces, hay que entender que, como decían, VMware y Microsoft dicen que toda compañía es compañía de software, nosotros decimos que toda compañía es compañía de IT, pero eso es la gente de marketing que se pelea en Estados Unidos, ¿no? Voy a decir algo, si no La hay realidad, algo físico, no funciona lo nuestro. Por eso, la realidad es así. que, independientemente de si es software, IT o lo que sea, toda compañía es una compañía de tecnología. O sea, realmente no hay ninguna compañía que pueda salir a competir si no tiene un núcleo tecnológico detrás. Eso está más que claro. Y siendo así, entonces, ¿dónde está la importancia del CEO? Está realmente en el núcleo del negocio. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el CEO tiene que creerse una parte fundamental del negocio y tratar de apuntar a esto, a tener su propia nube privada. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Y bueno, es complicado, ¿no? Antes teníamos, o sea, las tendencias son circulares. Lo que tenemos 15, 20 años, hace los años 90, la tendencia era desconsolidar los mainframes, ¿se acuerdan? Sistemas centralizados, ¿no? Digamos. Después teníamos sistema distribuido, teníamos un cachengue terrible y dijimos, no, bueno, vamos a consolidar de nuevo. Año 2000 apareció VMware para consolidar servidores, consolidar gestores. Ahora viene un loco y dice, no, hiperconvergencia es desconsolidar, es decir, pero nos estamos volviendo locos. Pero ¿cuál es la diferencia? Antes lo hacíamos cada 5 o 6 años, ahora lo tenemos que hacer cada año y medio. Entonces, del lado de ustedes es muy complejo. Entonces, mis recomendaciones son, primero, calma. Sentarse y ver el mercado y tratar de poner un camino a seguir, ¿no? Y segundo, empezar a ya implementar cosas que no tienen discusión. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que virtualizar todo. Creo que no hay duda que tienen que virtualizar todo. O sea, el que no tiene cosa virtualizada, ya hoy sí atrasa. Entonces, lo primero que tiene que hacer... Jaime te dice que sí. Pero ahí creo que va a estar de acuerdo. Ahí, totalmente de acuerdo. Tenés que virtualizar todo. Podemos terminar ahora, si quieren. No importa. ¿no? Pero cuando hablo de todo en serio. O sea, a Jaime obviamente le interesa que ustedes pongan muchos servidores virtuales, pero nosotros, y ahí me voy a pelear con Jaime, decimos que lo más importante, el cimiento de todo eso, es donde están los datos. Entonces hay que virtualizar el almacenamiento. Vos podés tener 10.000 máquinas virtuales, pero si no accedes al dato, no te sirven para nada las máquinas virtuales, ¿no? Entonces, tenés que poder virtualizar el almacenamiento. Háganlo, la tecnología que tenemos hoy, y hablo por mí y por nuestros competidores, la tecnología que tenemos hoy permite tener unas soluciones muy robustas de almacenamiento horizontal, virtualizado, que permiten a su vez que la virtualización de servidores no sea traumática. Virtualicen todo lo que tengan. Lo segundo, hagan lo que le dijo Jaime, dejen de preocuparse por integrar ustedes las cosas. O sea, no es más su trabajo eso. Ahí agrego el tema de redes. Hablaron de Software Defined Networking y, digamos, y ahí voy a hacer un pequeño detalle que es, nosotros tenemos una visión de Software Defined Networking, no de Hardware Defined Networking. ¿Okay? Esto lo dejamos para otra charla, tal vez en otro momento. Después lo agarran a Jaime y le preguntan en el break. Sí. La idea, ¿cuál es? Entonces, como para terminar de redondear. La idea es empezar a hacer aquellas tareas que le agregan valor al negocio. Entonces, estamos hablando de hiperconvergencia y la verdad que la región yo tengo responsabilidad para toda Sudamérica y te diría que toda Latinoamérica todavía tiene una tasa muy baja de adopción de sistemas convergentes. Entonces, hoy día le estamos contando que los sistemas hiperconvergentes, pero muy pocos de ustedes tienen sistemas convergentes. Y si tienen, son poquitos. Entonces, hay que dar ese paso. Tenemos que empezar a comprar soluciones empaquetadas, que ya venga el sistema convergente. Y yo dejé de preocuparme por si tengo que conectar este puerto con este puerto, que la zona, que la versión de microcódigo y que el firmware. Eso no tiene sentido para una empresa que lo que quiere salir es a competir. Entonces, virtualicemos todo, empecemos a confiar en los vendors o en los proveedores en las soluciones convergentes. Y por último, alinearse con la línea de negocios. Empezar a trabajar.
O sea, el CEO no tiene que estar más en la oficina dentro del data center, el tipo tiene que estar al lado del presidente de la compañía viendo las proyecciones de negocio y definiendo la tecnología para ese negocio. Bueno, es fácil decirlo. Yo creo que PowerPoint es el mejor invento de Microsoft, perdón por la persona de Microsoft, porque en PowerPoint todo funciona. Pero la realidad, como dice Jaime, se está viendo en la calle que ya muchas compañías han evolucionado y están logrando cosas muy interesantes con este concepto. Jaime, tus 30 segundos. No, es finales. para cerrar un poco y enganchar lo que dijo Pablo Anselmo de Pricewaterhouse, que es el tema este del modo bimodal. Y un poco lo más importante de eso creo que es enfocarlo en lo que realmente es innovador para ustedes. ¿Okay? Eso es lo más importante. O sea, dejen el resto para los demás, pero ustedes enfóquense en la innovación. Y eso es un poco lo que tenemos nosotros del lado de VMware bien claro. Todo lo que sea lo más abierto posible y lo más innovador posible. ¿Okay? Jaime, Daniel, me encanta que a veces dejen de lado un poquito la marca y le salga de adentro. Me encanta, me encanta. El cordobés le salió. No, pero vos también te salió. Pero yo Me encanta porque... Yo no nombré Hitachi en toda la charla, recién ahora. Ojo. Les agradezco mucho. A mí me invitaron a mí, no a la empresa, yo vine acá, pero bueno, bien. Quisiera que le demos todo un fuerte aplauso y agradecerle su participación. Muchas gracias.